Continuamos con el estudio de la fe de Jesús, en esta oportunidad con la lección número 17, que lleva por título ¿Qué enseña la Biblia acerca del bautismo? Un tema importantísimo en tu vida y en mi vida, en la vida de todos aquellos que queremos hacer la voluntad de Dios. Para comenzar este estudio, vamos a pedir la dirección de Dios, vamos a orar. Allí donde estás, te voy a pedir que inclines tu rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque podemos estudiar la Biblia una vez más. Pedimos que tú puedas dirigir nuestros pensamientos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero nuevamente animarte a tener un ejemplar de la Biblia a tu alcance para poder buscar cada texto bíblico que el pastor nos vaya orientando y de esa manera puedas remarcar y también esto te pueda servir para estudios posteriores. Hoy, pastor, tenemos realmente un temazo. ¿Qué enseña la Biblia acerca del bautismo? El verdadero bautismo, el bautismo bíblico. Y la primera pregunta es la pregunta que muchas personas se hacen. ¿Por qué debemos bautizarnos? Es una alegría poder compartir con ustedes este tema del bautismo. Quisiera invitarlo a abrir en el libro de San Mateo capítulo 28, verso 18 hasta el versículo 20. Allí el texto bíblico va a dar respuesta a este interrogante. Y la Biblia dice así: Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué debemos bautizarnos? Este texto bíblico no nos da otra respuesta, pastor, que por mandato de Jesús. Él es el fundador, Él es el dueño de la iglesia. Y Él dice que alguien debe iniciarse en la fe por medio del bautismo. Muy bien, pastor. Pregunta número 2. ¿Cuál es la forma correcta de bautizar? Y esta pregunta es muy importante porque hay personas que conocen el bautismo bíblico y hay otras formas o otras prácticas que se hacen llamar bautismo, pero no corresponde a lo que enseña la Biblia. Muy bien, la Biblia tiene un patrón o una manera de bautismo. Yo quisiera invitarte a ir al libro de San Mateo capítulo 3, verso 13 en adelante. El libro de Mateo capítulo 3, verso 13 al verso 16 dice lo siguiente: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y Juan se oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús respondió: Deja por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, y en ese momento el cielo se abrió, y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Este texto nos enseña que Jesús fue bautizado en el río Jordán. Y el texto dice que Jesús fue levantado del río. Esto quiere decir, pastor, que Jesús fue sumergido en el agua para luego ser levantado. El bautismo bíblico es el bautismo por inmersión, es el bautismo en donde la persona es sumergida en el agua. Pastor, la pregunta número 3 nos dice: ¿es indispensable el bautismo para salvarse? Bueno, es una buena pregunta. Marcos capítulo 16, si me acompañas allí, verso 16. El texto bíblico dice lo siguiente: El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Pastor, este texto bíblico nos condiciona. De alguna manera
diciéndonos que la puerta por la cual accedemos al reino de los cielos necesariamente es creer en Dios y ser bautizados. Porque el texto descarta a aquel que no cree, aquel no va a recibir la vida eterna. Por ende, si yo no creo, no voy a ser bautizado. Pero si yo quiero ser salvo, necesito experimentar el bautismo por agua o por inmersión. Se podría decir que es una condición dada por Dios y que como ser humano no podemos modificarla. Es decir, el bautismo es un pedido de Dios y es una condición indispensable para nuestra salvación. Sí. Pregunta número 4. ¿Qué simboliza el bautismo, pastor? Ahora el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, allí en Romanos capítulo 6, versículo 3, nos dice lo siguiente. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, ¿qué significa o qué simboliza el bautismo? Este texto, el apóstol Pablo dice que los que somos bautizados en la muerte de Jesús. En otras palabras, cuando yo soy sumergido en el agua, yo muero como Jesús ha sido sepultado en la tumba. Y cuando yo resurjo de las aguas y el ministro me levanta de las aguas, es la experiencia de Jesús cuando resucita de la tumba. ¿Sí? Yo muero a una vieja vida y resucito a una nueva vida que el Señor me da. Me perdona toda mi vieja vida y comienzo una nueva vida como quien diría con un cuaderno en blanco. O sea que el bautismo simboliza la muerte a la vida de pecado. A la vida de pecado y a la vieja vida. A la vieja vida, como generalmente se menciona. Pastor, la pregunta número 5 dice, ¿qué declaración hace Dios en ocasión del bautismo? Bien, yo quiero invitarte al texto bíblico. Vamos a Mateo capítulo 3, versículo 7. ¿Qué declaración hace Jesús aquí? El texto narra de esta manera. Y una voz del cielo dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Cada vez que alguien es bautizado, como lo fue Jesús, esto es una declaración que sale de la boca de Dios. Él se complace, Él se alegra. Le produce felicidad ver que un hijo deja el mundo, deja el pecado, entiende que el bautismo es condición para salvación y participa de su bautismo. Qué alegría habrá en el cielo cuando una persona toma la decisión de aceptar a Jesús y bautizarse. Querido amigo, que en algún momento quizás también tendrás que tomar tu decisión, piensa qué alegría habrá en el cielo cuando tengas esta experiencia del bautismo bíblico. Dios expresando su complacencia, su alegría por la decisión de sus hijos. Realmente este es un pensamiento maravilloso y que nos da mucha esperanza y mucho ánimo de querer hacer la voluntad de Dios. La pregunta 6 dice lo siguiente, pastor. ¿Qué 2 bendiciones se reciben con el bautismo? Muy bien, la respuesta está en la misma Biblia y quisiera invitarte a ir ahora al libro de Hechos, capítulo 2, verso 38. El texto bíblico dice lo siguiente. Pedro contestó, «Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». ¿Qué 2 bendiciones recibe quien experimenta el bautismo? La primera bendición, queridos, es el perdón de todos nuestros pecados. ¿Se imagina usted experimentando el perdón de todos sus pecados? La segunda bendición que usted va a recibir es el don del Espíritu Santo. Ahora, usted una nueva criatura. Dios va a darle algún don por medio del Espíritu Santo para que usted pueda ejercer ese ministerio dentro de esa comunidad cristiana que es la iglesia, para edificar al pueblo, para sentirse también ser usados por Dios en eso que Él decide que es su don. Pastor, qué experiencia esta maravillosa la de ser bautizados y saber que luego de dar ese paso, Dios me libera de
todos mis pecados, de todas mis equivocaciones. Es como ese niño que comienza el primer día de clase con un cuadernito nuevo. Es una experiencia maravillosa la que el Señor nos regala a través del santo bautismo. Yo noto que si hay algo que puedo hacer para hacerle feliz a Dios, es experimentar el bautismo. ¿No lo dice el texto que recién leímos? Le produce gozo, le produce satisfacción. Así que piensa en esta posibilidad de cambiar tu vida, de que haya un borrón y cuenta nueva. Pastor, yo tomo la decisión de bautizarme. Entonces, ¿cómo sigue después la historia? ¿A qué institución divina se unen los bautizados? Bueno, yo quisiera invitarte a abrir la Biblia en el libro de Hechos capítulo 2, verso 42 en adelante. Hechos capítulo 2 nos refiere justamente como respuesta a esta pregunta: ¿dónde voy después de bautizarme? ¿Parte de quién soy? El texto dice de la siguiente manera, versículo 41, así los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se les unieron en ese día como 3,000 personas, y perseveraban firme en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los otros, en el partimiento del pan y en la oración, alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Ahora, ¿a qué institución divina se incorpora el que es bautizado? Este texto bíblico nos dice que el que es bautizado se une a la iglesia, y a la iglesia verdadera, a la iglesia de Cristo. Pastor, la última pregunta dice, ¿qué gloriosa experiencia obtiene el bautizado? Vamos al libro de Romanos capítulo 6, verso 4. Yo quisiera que podamos de este texto decantar la respuesta a este interrogante. El texto bíblico dice de esta manera, porque fuimos sepultados juntos con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Qué gloriosa experiencia obtiene el que se bautiza. Ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Ser una nueva persona. Es una renovación completa de nuestro ser, de las expectativas de nuestra vida. Y le aseguro que una vez que usted se bautice, no va a ser la misma persona que venía siendo en su historia. Es como que la Biblia compara al bautismo con un nuevo nacimiento. Es una nueva etapa. Una nueva etapa. Perdonado, completamente entregado a Dios, ya siendo parte de la familia de Dios, que es la iglesia. Una experiencia que ninguno de nosotros debiera postergar en vivirla. Pastor, si tuviéramos que resumir el estudio que hemos realizado, ¿qué se podría decir? En esta lectura de hoy nosotros hemos descubierto algunas cosas. ¿Por qué debemos ser bautizados? Simplemente porque así lo ordena Jesús. ¿Cuál es la forma correcta del bautismo? Sumergido. Bautismo por inmersión. El texto nos enseñaba que es indispensable para ser salvos experimentar el bautismo. Y el bautismo simboliza la muerte a mi vieja vida o a la vida de pecado. Y cuando yo soy bautizado, el Señor a mí me declara como hijo amado de Él, y como alguien a quien Él se complace por esa experiencia. Dos bendiciones que el bautismo nos da: perdón de nuestros pecados. Y la segunda bendición, el don del Espíritu Santo. Y hemos visto que el que se bautiza se une a una iglesia, que es una institución divina. Por último, consideramos qué gloriosa experiencia tiene el que se bautiza. Se constituye en una nueva criatura en Cristo Jesús. Es una nueva vida. Se comienza de cero. El pasado quedó detrás y para Dios olvidado. Es una nueva oportunidad y es una nueva vida. Frente al estudio que hemos realizado en este día, ¿qué debemos hacer? Hay 3 consejos que nuestra lección nos presenta.
El primer consejo dice que debemos creer en el Señor Jesús. El segundo consejo es que debemos abandonar el pecado. Y el tercer consejo es pedir el santo bautismo. Y te quiero animar, amigo, a que te acerques a esa persona que te ofreció estudiar la Biblia y le digas: me quiero bautizar, quiero que mis pecados sean perdonados, quiero ser salvo, quiero ser parte de la iglesia. Y sin dudas que Dios te dará el gozo del nuevo nacimiento. Es así que llegamos a nuestro compromiso de fe, que dice lo siguiente: después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: creo en el bautismo por inmersión. Deseo bautizarme, siguiendo el ejemplo de Jesús. Querido amigo, yo creo en el bautismo por inmersión. Y es por eso que ya tomé mi decisión y fui bautizado. Y quiero animarte a que también coloques tu nombre allí y tomes esta misma decisión que es orientada por el Señor Jesús. Pastor, esta es mi decisión. Yo creo en el bautismo por inmersión. Pastor, tu decisión realmente es alentadora y yo quiero animarte que también junto con nosotros puedas colocar allí tu nombre y tu apellido y hagas planes de experimentar el bautismo. Recuerda que tiene que ver con la salvación. Yo voy a decidir y tomar este compromiso de fe colocando aquí mi nombre y mi apellido y diciéndole a Dios: yo creo en el bautismo. Claro, ya fui bautizado, pero deseo que tú también te bautices y deseo que tú y tu familia todos puedan ser salvos. Apreciado amigo, quiero animarte a que puedas continuar estudiando este tema tan importante del otro lado, donde allí encontrarán textos que ampliarán más aún el estudio que hemos realizado. Quiero agradecerte por el tiempo que has dedicado para el estudio de este día y de manera especial animarte para que nos encontremos en la próxima lección. Muchas gracias y que Dios te bendiga.